Shabbat Shalom, amados hermanos. Hashem les bendiga a todos, como siempre. Eh, Esperamos que la bendición de nuestro Padre Todopoderoso sea con la comunidad. En esta tarde, pues bendito sea nuestro Padre. Tenemos nuevamente la oportunidad de dirigirnos pues a la comunidad y a todas las personas que tienen a bien el ver nuestras enseñanzas. Espero, mis amados hermanos, que pues les deseo que gocen de salud y gocen de bendiciones de parte del Señor. Es importante que cada uno de nosotros esté bien en todos los sentidos, porque pues si algo falla, algo nos falta, tenemos necesidad de algo, pues eso provoca que no estemos bien. Pero si Hashem nos llena de sus favores, por muy mínimas que sean, entonces yo creo que todo es suficiente, ¿de acuerdo? Hashem nos da lo que es suficiente, lo que necesitamos, y por ello debemos estar contentos, debemos estar agradecidos. Así que, mis amados hermanos, pues en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema, pues desde mi punto de vista, un tema no muy rebuscado, como se dice, un tema sencillo, pero a veces los temas sencillos son los que nos proporcionan mucha enseñanza, principalmente para nuestra vida como religiosos, mis amados hermanos, para aplicarla en nuestra vida. Entonces quiero compartir con ustedes este Maor Shabbat de la comunidad Ahabad Ahim de Lanús, Argentina, ¿verdad? Editado por Eliyahu Sayej. Nos va a hablar sobre algo que muchas veces no ponemos atención en la Torá. De hecho, leemos constantemente. El tema de esta tarde la vamos a tomar de la parashá que tenemos en este Shabbat, que es Pinhas, ¿verdad? Y el tema estará relacionado con la ofrenda continua. Así que, como ustedes tienen allí, cambio de ruta, nos va a ayudar a entender qué es lo que queremos expresar en esta tarde. Así que, con la ayuda de Hashem, con la ayuda de nuestro Rabbi Yehoshua, vamos a empezar nuestro tema. Y como les decía, mis amados hermanos, la parashá en esta semana, Números capítulo 28, verso 3, 28:3 de Bemidbar, dice así: Shenaim la ayom ola tamid, 2 por día, ofrenda de elevación continua. Eso es lo que dice el pasuk. El pasuk dice 2 por día, una ofrenda de elevación continua. Y este texto, en los rezos, normalmente se lee, se dice, ofrenda en la mañana y ofrenda en la tarde. Hashem ordenó a nuestro pueblo Israel que diariamente habría que ofrecerle 2 sacrificios. A esto le llamamos Olatamim, ¿de acuerdo? La ofrenda continua, 2 por Dios, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, como en esta parashá se hablan de las ofrendas de las fiestas, bueno, pues aquí tenemos la ofrenda continua, Números 28, ¿verdad? Un pasaje muy conocido. Aparentemente, mis amados hermanos, una ofrenda pequeña. Era un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. 2 corderos, ¿verdad? De un año. Y eso era todo. Pero en el pensamiento de nuestro pueblo Israel, era una ofrenda pequeña que tenía un efecto enorme, un efecto muy grande. ¿De acuerdo? Porque según el Midrash lo describe que eran 2 corderos de un año que servían para purificar los pecados de nuestro pueblo Israel.
O sea que la intención de estas dos ofrendas era para purificar los pecados de nuestro pueblo Israel. Y según el Midrash, ¿verdad? Nuestro pueblo Israel quedaban limpios de pecados como bebés de un año. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos hablando de que Hashem dijo, me vas a ofrecer 2 corderos al día de un año, y este sacrificio, el Olat Tamid, tenía, mis amados hermanos, consecuencias enormes. ¿De acuerdo? Tenía un gran efecto, si nos quedamos con la idea que el Midrash señala. Bueno, entonces, esto que el Midrash señala nos asombra, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el mérito de este corbán, de este sacrificio? ¿Por qué este sacrificio pequeño, pero que tiene un mérito enorme, que tiene, como dijimos, un gran efecto en el pueblo? ¿En qué va a residir su fuerza de este sacrificio? Y algunos van a decir por encima de muchos otros korbanot, de muchos otros sacrificios. ¿De acuerdo? Y la respuesta, mis amados hermanos, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué este corbán tiene este mérito? La fuerza que tiene, y podríamos decir sobre otros sacrificios, la respuesta es la siguiente. 2 por día, ofrenda de elevación continua. 2 por día, ofrenda de elevación continua. ¿Cuál era su mérito? ¿Cuál era su fuerza de este corbán? Y lo que tenemos que decir, mis amados hermanos, es la frecuencia, la continuidad, la permanencia, la perseverancia. Frecuencia, continuidad, permanencia, perseverancia. No importa que solo sea un cordero. No importa que era una pequeña ofrenda, pero esa ofrenda era continua y constante. A la mañana, en la tarde, sin interrupción. Porque de otra manera, si hubiera alguna interrupción, ya no sería ofrenda también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le valía a este sacrificio? Que era constante, su continuidad. ¿De acuerdo? Su perseverancia. De hecho, quiero comentarles, mis amados hermanos, que esta ofrenda, la ofrenda continua, por ejemplo, hubo muchas ocasiones en que nuestro pueblo, ya sea por asedio, por guerras, por muchas otras situaciones, se suspendían algunos sacrificios. Pero el que nunca se suspendía era este. De hecho, muchas veces he leído, mis amados hermanos, por ejemplo, que cuando nuestro pueblo Israel estuvo asediado, ¿verdad? Que no podía salir, pues todos los animalitos que podían sacrificar, que tenían para ofrenda continua, mientras tenían esa ofrenda continua, no dejaba de hacerse. Se hacía esa ofrenda continua. Llegó un momento en que juntaban dinero y se acercaban al enemigo para comprarle un cordero para llevar a cabo la ofrenda continua, ¿no? O sea que llegaban hasta donde estaba el enemigo, le decían, oigan, por favor, les damos dinero, les damos esto y denos un corderito solo para tener esa ofrenda constante y que no se perdiera. Entonces vean ustedes, mis amados hermanos, el mérito de esta ofrenda era su frecuencia, su continuidad, su permanencia, su perseverancia. ¿De acuerdo? Ahora, de esto que estamos señalando, obviamente tenemos que extraer una enseñanza enorme y de verdad que será enorme para nuestra vida. Y les decía hace un momento, precisamente en estos instantes que nosotros estamos pasando por esta situación de la pandemia, necesitamos este mensaje. Yo espero, mis amados hermanos, que tengamos nuestro corazón abierto, nuestro pensamiento abierto, para que esta enseñanza pueda penetrar. Veamos cuál es esta enseñanza que nos trae la ofrenda tamid. Amén. Esta ofrenda de elevación continua,
que no dejaba de hacerse y que quiero decirles, mis amados hermanos, que solamente, por ejemplo, cuando ya no había templo, no había altar, pues dejaba de hacerse. Pero ahora sabemos que cuando se dejaba de hacer esa ofrenda, mis amados hermanos, era en deterioro o iba en detrimento de nuestro pueblo Israel. Esa ofrenda continua siempre recordaba a nuestro pueblo Israel delante de Shem. Y obviamente cuando dejaba de hacerse, pues no venía ese recuerdo. Bueno, entonces, por ejemplo, los alumnos de Rab Ada Bar Ahava le preguntaron, ¿por qué tuvo usted larga vida? La respuesta del Rab fue la siguiente: nunca en mi vida fui riguroso dentro de mi casa. Tampoco me alegré por el tropiezo de un compañero. Nunca apodé a ninguna persona. Nunca. Nunca hice algo de estas cosas. Entonces, no fui riguroso dentro de mi casa, no me alegré por el tropiezo de un compañero y nunca apodé a ninguna persona. Nunca le puse ningún apodo despectivo, nunca hablé mal de él. Entonces, ¿por qué tuvo larga vida? Dijo este Rab, tuve larga vida porque nunca hice nada de estas cosas. Bueno, con esto podemos aprender que él tomó para sí el ser en su casa, no riguroso, ¿verdad? Esto es escuchar a todos los miembros de su casa, entenderlos, tratar de ponerse en su lugar. Como dice, nunca quiso hacer tropezar a nadie y, bueno, nunca apodar a una persona. Como dice, su mérito fue nunca hacer estas cosas. Y él le dijo a sus alumnos, por eso tuve larga vida. Muy bien. Otros alumnos, los alumnos del Rabí Predá, le hicieron la misma pregunta. ¿Por qué tuvo usted larga vida? La respuesta del Rabí Predá fue, nunca en mi vida alguien llegó antes que yo al Bet Midrash. Nunca. Esto es, yo siempre fui el primero en llegar al Bet Midrash, a la casa de estudio. Esto es, me propuse ser esa persona que llegaba antes que cualquier otra persona. Entonces, por ese mérito, entonces alcancé a tener larga vida. Por otra parte, mis amados hermanos, el Rambam, Maimónides, dice, fíjese lo que dice Maimónides. Una de las bases de la fe en la Torah es cumplir un precepto. Dice Maimónides, nosotros tenemos 613 preceptos, 313 mandamientos que tenemos que hacer. Dice, pero una de las bases de la Torah es cumplir uno. No tienes que cumplir los 603, si te esfuerzas y los haces, maravilloso, pero una de las bases de la Torah es cumplir un solo precepto. Esto es, toma un solo precepto en tu vida y aplícalo, ¿de acuerdo? Y que lo hagas de manera constante, sin otra intención de servir a Hashem con amor, con cariño. Y si lo haces así, dice el Rambam, como consecuencia de ello vas a tener el mérito de tener vida, no solo aquí, sino en el mundo venidero. Entonces, ¿qué es lo que dice el Rambam? Nosotros sabemos, en el judaísmo, ¿verdad?, que necesitamos cumplir un solo mandamiento, pero bien, hacerlo bien, con amor, con todo el cariño que merezca a Hashem. Y como consecuencia de eso, estaremos en el Olam Haba. Entonces, vean qué es lo que piensa en este sentido Rambam.
¿no? En el libro de Reshit Hotma, algo parecido señala. ¿Qué es lo que señala? Dice, todo aquel que cumple un precepto durante toda su vida. Oigan bien cómo sigue esta línea de un solo precepto, ¿no? Todo aquel que cumple un solo precepto durante toda su vida, de los 613 preceptos, dice, añade, no existe más mérito sino el que fija para sí mismo este precepto que no dejó de cumplir durante toda su vida. Entonces, la idea en nuestro pueblo Israel es, toma un precepto y hazlo tuyo, vívelo. Y si lo vives, si lo haces constante, o sea, no te separas de él, y además lo haces con amor, que el mérito que tiene ese precepto, ¿verdad? Va a ser para ti el que no dejaste de cumplir durante toda tu vida. Esto nos enseña, mis amados hermanos, muchas veces la persona quiere hacer mucho, pero termina no haciendo nada. Y en este caso es preferible hacer una sola cosa. Pero bien, hacerla, como se dice, y no dejarla nunca más. Vean ustedes el pensamiento, ¿no? Fíjense que en la Torah se viene manejando, por ejemplo, en los Salmos se dice que hay que cumplir algunos preceptos y el que hace 10, 13 preceptos, pues va a estar cerca de Shem. Luego viene otro profeta y dice, no, 13, 10 preceptos son mucho, 3 preceptos. Luego viene otro profeta y dice, no, 3 mandamientos son mucho, 2 preceptos. Luego viene otro profeta y dice, miren, con uno, el hombre en su fe vivirá, ¿no? Y entonces, ven ustedes cómo en el pensamiento de nuestro pueblo Israel es, hay que hacer uno, pero hay que hacerlo bien. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para ilustrar lo que estamos diciendo, y espero que estén llevando la hilación de lo que estamos hablando, recuerden, estamos hablando sobre la ofrenda continua, la ofrenda tamid, que era una ofrenda muy pequeña, pero de un alto valor, ¿de acuerdo? Y que su valor residía, su fuerza residía en la constancia, en la perseverancia, en que nunca se dejaba de hacer. Todo el tiempo tenía que hacerse, aún en los tiempos de guerra, de verdad que los sacerdotes se esforzaban por llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ilustrar esto que estamos diciendo, había una familia en Tel Aviv, de apellido Slovinsky, era una familia muy respetada. Decenas de años atrás fueron un ejemplo para sus vecinos, para todos sus allegados, con su vida, con la actitud que tenían, siempre santificaban el nombre de Hashem en gran medida. Entre los miembros de esta familia Slovinsky se destacaba a Rabbi Abraham. Se dice que sus modales, ya desde joven, eran ejemplares, siendo niño, eran muy altas, muy elevadas. Quien hace un recuento de la vida del Rabbi Abraham, dice que recuerda que en una oportunidad caminaba junto a Rabbi Abraham, volviendo a casa después de haber estado en la casa de estudio, donde obviamente estudiaban, regresaban, y que, bueno, pues ya ustedes saben que hay ocasiones en Israel, por ejemplo, para las vacaciones de verano, donde el clima es agobiante, ¿verdad? Quien narra esta historia dice que en aquel entonces pues tendrían entre 8 y 9 años. El que narra la historia dice, yo vivía en el norte de Tel Aviv. Dice que después de un rato de caminar,
notó que su acompañante seguía aún a su lado, a pesar de que para poder llegar a su casa hacía ya largo rato que debía haberse desviado en las calles laterales. Entonces, esta persona que está narrando sobre la vida de Rabí Abraham le preguntó por qué no se había desviado de su camino, de su ruta, hace ya un tiempo. Y la respuesta que le dio este niño, que podría tener entre 8 y 9 años, dice que lo sorprendió. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, es cierto que para llegar a mi casa, desde hace rato, ya debí haberme desviado. Debí cambiar de ruta. Por eso le pusimos así a nuestro tema. Dijo el pequeño, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer porque por la calle que tengo que pasar hay uno de los balcones de una casa que da a la calle y pertenece a una familia en la que uno de nuestros hijos de nuestra edad falleció en un accidente automovilístico. Entonces Hashem nos libre, su madre sigue sentada en el balcón llorando todo el tiempo. Entonces, fíjese lo que dice Rabí Abraham de 8 o 9 años. Dice, entonces si ella me viera pasar por la calle, caminando con alegría, pues porque venimos de la escuela, sano, íntegro, Baruch Hashem, dice, yo aumentaría su sufrimiento, aumentaría su dolor. Y como no quiero provocarle mayor angustia, desvío mi ruta. Cada vez que regreso de la escuela a la casa, desvío mi ruta para que no me vea. Entonces, quien está narrando la historia de Rabí Abraham dice, este tipo de pensamientos siempre acompañaron desde temprana edad al Rab Slovinsky. Entonces, se dice que una de las características más notables de este varón era que cuando decidía hacer algo, no había nada que se lo impidiera, aunque se tratara de asumir un compromiso que tendría, aquí es donde está el mensaje, que tendría que repetir diariamente. O sea, se echaba a cuestas compromisos, no importaba que lo tendría que hacer repetidamente, como el caso que estamos señalando. O sea, que con un gran dominio de sí mismo, siempre lo llevaba a la práctica con constancia. Entonces, este asunto de desviarse de su ruta para ir a su casa se repitió mucho tiempo, por un largo periodo, hasta que él se convenció de que pasar por aquella calle ya no le va a provocar sufrimiento a aquella madre del niño fallecido. Así que mientras él no se convenció de aquello, todos los días se desviaba de su camino cerca de 2 kilómetros solo para no hacer sufrir a esta mujer, a esta mamá que había perdido a su hijo. Entonces vean ustedes, como era constante en lo que él se planteaba hacer, lo que él quería hacer. Ya después uno de sus hijos, del Rabí Abraham, cuenta, por ejemplo, que antes de irse a dormir, su padre tenía el hábito de estudiar de unos cuantos libros, siempre, entre los libros, estudiaba Shemirat Halashon, que quiere decir el cuidado de la palabra, el cuidado de los ojos y otros. Y que tampoco ese hábito lo abandonó nunca. O sea, que desde el momento en que tomó este hábito de leer, nunca abandonó este hábito. También su hijo cuenta que muchas veces cuando iban a algún cansamiento, a algún lado donde volvían a altas horas de la noche, dice que cuando llegaban el papá los enviaba a dormir. Decía, váyanse a dormir, pero él se quedaba estudiando según su costumbre. En otras palabras, no decía, bueno, pues hoy no se puede, mañana ya estudio,
sino que decía, yo tengo que estudiar, esto es, pero es tarde, no importa, tomé la costumbre de estudiar antes de irme a dormir y entonces lo voy a hacer. Vean cómo pensaba este hombre. Entonces, por último, para ilustrar mejor su perseverancia, su constancia en las cosas, en las costumbres espirituales, sus mismos hijos cuentan, sus hermanos también, que, por ejemplo, tomó el mérito de esmerarse en el cumplimiento del precepto de honrar a su madre. Eh, durante muchos años nunca abandonó la costumbre de saludar a su madre, que era viuda, con un Laila Tov, con un buenas noches, antes de irse a dormir. Así que antes de irse a dormir, siempre saludaba a su mamá con buenas noches, mamá. Todos los días, todas las noches. Así que la llamaba todas las noches sin que faltara ninguna. ¿Cómo ven? O sea, todas las noches llamaba a su madre. Entonces, durante muchos años su madre se acostaba tarde y normalmente, ¿verdad? Él ya se encontraba en casa y por este motivo le resultaba fácil acercarse al teléfono para llamarla. Pero cuando pasaron los años y él se volvió más grande, ¿verdad? Que su salud se resintió, que debía acostarse temprano, o cuando tenía que estar dando una plática y que, bueno, se le dificultaba, ¿verdad? Entonces, fíjense que si él estaba dando una plática, salía a buscar un teléfono para llamar a su mamá y darle las buenas noches sin pasar por alto ningún día. Algo muy parecido a lo que comentábamos unas pláticas atrás, donde un hombre, ¿se acuerdan? No quiso perderse la enseñanza y llevó un cassette y acuérdense que se salvó. Entonces, mis amados hermanos, esta era la vida de el Rab Abraham Slovinsky. Entonces, nunca se fue a dormir sin darle las buenas noches a su madre. Ajá. Entonces, bueno, ya por último, se cuenta también que cuando estudiaba se olvidaba de todo cuanto le pudiera pasar. Eh, hasta que su compañero de estudio atestigua, ¿verdad?, que nunca lo vio dormirse, nunca lo vio que evidenciara cansancio mientras él estaba estudiando, ni tampoco se veían en él señales de sufrimiento, a pesar de que en los últimos años pues padeció pues a causa de la vejez y a causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué enseñanza estamos tratando de transmitir? Lo que nos dice la ofrenda tamid, la ofrenda continua, su constancia. Entonces, quiero que entendamos, mis amados hermanos, quiero que observemos cuánto valor tiene algo pequeño, pero que sea constante. Cuánto valor tiene algo tan simple, tan sencillo, pero lo que va a hacer mucho bien para nosotros es la constancia. Entonces, cuando nosotros establecemos un horario fijo durante el día para el estudio de la Torá, mis amados hermanos, tenemos que pensar, pase lo que pase, si yo ya dediqué un tiempo para estudiar Torá, ese momento que yo he dedicado debe ser inamovible. Claro está, va a haber ocasiones en que por alguna circunstancia, en el horario que señalé, en el momento que señalé, no lo voy a poder hacer. Pero al volver de aquello que me sacó del momento de mi oración, del momento de mi estudio, yo debo recuperar ese momento. Nunca pasar. Muchas veces las personas llegamos a decir, bueno, ya mañana recupero lo que no hice hoy. Según lo que estamos viendo,
¿Por qué la ofrenda continua tenía valor y tenía mucho mérito? Era su constancia, su perseverancia. Eh, y por eso nosotros tenemos que aprender que, como dicen los sabios de nuestro pueblo, haz algo. No importa que sea pequeño. Lo que lo hace grande, lo que lo hace que tenga mérito, es su constancia. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy estamos encerrados, ¿no? Nuestros hijos están padeciendo esa situación, pues tenemos que establecer momentos, tiempos precisos para leer la parashá de la semana, para leer la Haftará, para nuestras oraciones, para cumplir una mitzvah. Entonces, este estudio de esta tarde es para que nosotros no los esté invitando a hacer toda la Torah. De hecho, con que hagamos un solo mandamiento, y como dicen los sabios de nuestro pueblo Israel, el mérito de ese mandamiento te persiga siempre, ¿no? Que cuando decidas hacer algo, nunca lo dejes, siempre lo mantengas hasta que te vayas de este mundo, ¿verdad? Y como le preguntaron los alumnos a varios rabíes, ¿cuál fue su mérito? Es nunca hice esto, ¿verdad? ¿Qué fue la constancia? No es que dijeron, bueno, lo hice nunca lo hice en un tiempo, pero luego lo hice. No, constancia en todo lo que hagamos. De hecho, eso es lo que nos va a ayudar, mis amados hermanos, a permanecer en nuestra fe. Ahora, es cierto que por el tiempo que estamos viviendo, por la mentalidad que estamos teniendo, dice, oye, ya me aburrí, ya me cansé. Bueno, pues de eso se trata la enseñanza de esta tarde. Que no te canses, que no te aburras, perdón, que no dejes de hacer lo que es bueno. Miren, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, se dice lo siguiente: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta carta de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua? Es, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. El problema de nosotros es que nos cansamos, nos aburrimos, decimos, hay que cambiar. Y la verdad, lo que tenemos que hacer es tomar algo y hacerlo de manera constante. Imagínense a Aarón durante 40 años de su vida, todos esos 40 años de su vida, ¿verdad? Ofreció el corbán también, mañana y tarde. Todos los años de su vida se levantaba para arreglarlo de la menorá, para todo, encender las luces todos los días. Todos los días. Constancia. ¿Qué dice este texto? Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Todo el asunto está en perseverar, en no cansarse, en no decir, bueno, pues yo ya trabajé mucho, yo ya hice mucho. De hecho, muchos de nosotros nos mentalizamos, ya llegar un momento en que no voy a trabajar. Y la verdad, mis amados hermanos, es que tenemos que pensar, ¿no? Qué bueno que vamos a poder trabajar, qué bueno es ser constante todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí esta carta, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ser constantes. No podemos decir, bueno, miren, yo ya ayudé, yo ya hice esto, ahora que alguien más lo haga. No, tú tienes que ser constante. No te canses de hacer el bien, ¿no? Hoy hay que hacer el bien de esta manera, mañana hay que hacerlo de esta otra manera, pero siempre hay que estar haciendo el bien, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Dice Gálatas, otra de las cartas, dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice, no nos cansemos
de hacer bien. Entonces, vean ustedes lo que estamos diciendo. La gente se cansa, ¿no? No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, ¿por qué no, no te tienes que cansar? Y tienes que ser constante, perseverante. Dice, porque a su tiempo vas a cosechar. Entonces, eh, si nosotros sembramos, acuérdense que después de sembrar, bueno, primero hay que limpiar la tierra, luego sembrar, luego deshiervar y luego cuidar la planta. Y si uno no hace esas cosas, entonces no podrá uno ver el fruto de lo que ha sembrado. Entonces, no tienes que cansarte de hacer el bien. Todo el tiempo hay que estar haciéndolo, ¿de acuerdo? Que a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no nos damos por vencido. Entonces recuerden, o tenemos que recordar, en esta vida necesitamos constancia. Todo el tiempo hay que estar esforzándonos en algo. Todo el tiempo hay que estar trabajando en algo. ¿De acuerdo? Como decían los rabinos, nunca hice esto, por el mérito de esto, entonces tuve larga vida. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner este ejemplo. Si una persona toma para sí el ayudar a otras personas, por ese mérito va a tener larga vida. ¿Y por qué? Hay una razón, voy a decirlo así, no espiritual, sino lógica. Piense, piense. Hashem hace que las personas que ayudan dicen, no me puedo llevar a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona es la que ayuda, es la que hace esto y la que hace esto. ¿De acuerdo? Cuando Hashem ve a una persona que no ayuda, dice, bueno, esta persona no es tan necesaria. Esta persona no ayuda a las personas. O sea que no, si me la llevo, no pasa nada con los pobres, no pasa nada con los necesitados. Ah, pero si me llevo a una persona que constantemente está ayudando a los pobres, está ayudando a los necesitados, dice, ¿quiénes van a resentir que yo me lleve a esa persona? Por eso dicen, ¿por qué tuvo usted el mérito de vivir mucho tiempo? Algún otro rabino pudo decir, porque siempre ayudé a las personas. Entonces, como siempre ayudé a las personas, fui indispensable para Hashem, para ayudar a esas personas. O sea, Hashem no me podía llevar, ¿no? Hashem le era yo necesario, por lo tanto, me dejó y por eso tuve larga vida. Entonces, si nosotros nos hacemos en ese sentido indispensable, vamos a poder tener el mérito de tener larga vida. ¿Amén? Entonces, no nos cansemos de hacer bien, dice, a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, esto significa que si sembramos una vez o si hacemos el bien una vez, porque es la comparación, si hacemos el bien una vez, yo sé que normalmente estamos esperando, pues cosechar, pero recuerden que tenemos que sembrar una, otra y otra y otra y otra vez. Muchas veces, mis amados hermanos, muchas veces sembramos el bien, hacemos el bien, pero no vemos el fruto de ese bien que hicimos. La gente es malagradecida, la gente no reconoce lo que se ha hecho. Y así es. Pero muchas veces hacemos el bien, y siempre nos vamos a encontrar con alguien que sea agradecido y con alguien que vea el esfuerzo que hicimos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vean ustedes, dice Shaul en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice así, por eso, desde el día en que lo supimos, a oídos de Shaul llegó una noticia, no hemos dejado de orar por ustedes. Y hace unos días atrás hablábamos sobre Colosenses, que la comunidad de Colosas tenía un problema, estaban siendo por algunos maestros
del gnosticismo asediados y pues los de Colosas estaban permitiendo la entrada de estos falsos maestros. Entonces dice Shaul, desde que supimos que ustedes tienen por allí un problema, no hemos dejado de orar por ustedes. O sea, ¿qué había en Shaul? Constancia, ¿no? Así que, miren, lo que voy a decirle no es crítica, es un consejo. A nosotros se nos pide que oremos por un hermano, por una hermana, por un familiar, por un amigo. Y cuando nos los piden, lo hacemos. Obviamente, siguiendo las instrucciones de algún hermano que pide tal situación. Pero nosotros debemos hacerlo de manera constante. ¿De acuerdo? Debemos hacerlo todo el tiempo. Como dice aquí, bueno, desde que nos enteramos que ustedes están metidos en este problema, en esta situación, no hemos dejado de orar por ustedes. Dice, pedimos que Hashem les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es nosotros que estamos acá y que no podemos ir allá para defenderlos de la intromisión de las personas que quieren confundirlos con filosofías y vanas sutilezas, según los hombres y no según Hashem. Dice que no tenemos esa oportunidad de estar allá con ustedes, colosenses, perdón. Le pedimos a Hashem que a ustedes les envíe, ¿verdad?, conocimiento para que conozcan su voluntad con sabiduría y con comprensión espiritual, para que cuando vengan los falsos maestros, ustedes sepan qué responder, ustedes sepan discernir entre una cosa, entre lo que les hemos enseñado nosotros y lo que quieren introducir estos maestros. Entonces, vean ustedes que Shaul, cuando tomaba, al igual que los rabinos que hemos mencionado, cuando tomaba algo que era importante, también no dejaba de hacerlo nunca. Por eso él decía, ¿quién no llora y yo no lloro? ¿Quién no se duele y yo no me duelo? ¿Quién no sufre y yo no sufro? O sea, hacía para él, tomaba para él esta constancia en las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos dejado de orar por ustedes. Así que yo les invito que, por ejemplo, si un hermano toma para sí el orar siempre por las necesidades de la comunidad, no lo deje, no lo deje. Así esté enfermo, así tenga algún problemita que le está impidiendo, él siempre tiene que tomar eso. Como dice Rambam, nosotros sabemos por la Torah que debemos hacer una sola cosa. Claro, obviamente tenemos que hacer los mandamientos, ¿verdad? Pero una sola cosa, tomar para nosotros esa constancia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 36, dice lo siguiente: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Hashem, reciban lo que Él ha prometido. Así que, hermanos, sin constancia, sin perseverancia, no hay premio. ¿De acuerdo? No hay premio. De hecho, en esta carta se menciona, el autor de la carta dice, si alguno se retira, no agradará mi alma. Como diciendo, me va a decepcionar. La verdad, hermanos, con este texto se nos enseña que la persona tiene que ser perseverante, ser constante. Y solamente así, se va a recibir lo que Hashem ha prometido. Si alguno de nosotros no tiene perseverancia, no tiene constancia, tiene que trabajar en ello. Es la constancia la que nos va a permitir en un momento dado que seamos premiados. ¿Bien? No querramos que sin constancia recibamos. La verdad que este camino de crecimiento espiritual necesita constancia. Yo no voy a crecer espiritualmente si no hay constancia en mí, si no hay que me esfuerzo todos los días, si no hay que lucho todos los días. No voy a poder hacerlo. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, dice,
vengo pronto. De aquí, hermanos, algunos señalan que Apocalipsis es algo que va a ocurrir pronto, nada tiene que ver con el fin del mundo. Bueno, en fin, ese es otro tema. Dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Aférrate a lo que tienes. Quiere decir lo que tienes, eh, creo que también se dice, ¿verdad? No les voy a poner ninguna carga más, la que tienen es suficiente. Entonces, aferrarse, mis amados hermanos, a lo que tenemos y como es esta enseñanza, a una sola cosa, ¿no? Si decides honrar a tu papá, a tu mamá, y decides cuidarlo, y decides ayudarlo, escucha bien, si decides hacerte cargo de tu papá, de tu mamá, con sus medicinas, todo el tiempo que Hashem te dé vida, tú le tienes que comprar su medicina. No importa si tus otros hermanos no, lo hacen o no lo hacen, tu compromiso es, yo lo voy a hacer, porque es lo que quisiste hacer, ¿de acuerdo? Y este asunto lo estamos tomando de la ofrenda continua, que era una ofrenda muy pequeña, pero era constante, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices, bueno, yo sí voy a ayudar a mi mamá, pero hoy sí le doy para sus medicinas, mañana no, hoy sí, no hay constancia. Se llama constancia porque era 2 por día, ¿de acuerdo? Entonces, de eso estamos hablando, de volvernos constante en lo que hacemos y como estamos diciendo, no cansarnos. El problema, mis amados hermanos, que nosotros sabemos que hay cosas buenas, hay cosas maravillosas que tenemos que hacer, pero la persona se llega a cansar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te cansas, es cuando pierdes el premio. Ajá. Bien, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esto nos debe motivar a que cuando una persona es constante, mis amados hermanos, nada se pierde. Hace un momento les decía que a veces ayudamos a alguien y ese no nos agradece. No nos preocupemos por ello, ¿de acuerdo? Porque nada se pierde. Ante los ojos de los hombres, las cosas se pierden, las cosas eh, como que nunca suceden, pero ante los ojos de Hashem, todo está guardado, todo está, diríamos, anotado, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de cada uno no es en vano, ¿de acuerdo? Cada cosa que uno hace en el Señor, siempre el Señor nos paga de una manera, pero tiene que existir constancia. Si no lo hay, entonces ese es el problema, mis amados hermanos. El problema es la constancia. Fíjense que el hermano de nuestro Rabbi Yehoshua, Jacob Santiago, en el capítulo 1, verso 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, o sea, el hombre que dice ahorita sí, mañana no, que hace una cosa hoy y ya no la vuelve a hacer, dice es inconstante en todos sus caminos. Y la inconstancia es la que no queremos. Nosotros queremos, en este caso, constancia. Entonces, ¿cuán importante es, mis amados hermanos, la constancia en la vida de toda persona? ¿Cuán importante? ¿No? Lo podemos ver en un ejemplo tan sencillo. Si un hombre no es constante en el trabajo, obviamente va a sufrir, obviamente va a padecer hambre, va a padecer necesidad. La persona tiene que ser constante en su trabajo.
¿De acuerdo? Entonces, si es importante en la vida material de las personas la constancia, ¿cuánto más en la vida espiritual del creyente? ¿Cuánto más en las cosas espirituales la constancia? La constancia, hermanos, eh, es importante para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. ¿Cómo voy a alcanzar mis sueños y mis metas? Solo con constancia, ¿de acuerdo? Solo si tengo una actitud de perseverar, de constancia. Solamente de esa manera va a poder llegar a nosotros el triunfo, el éxito. Si no hay constancia, no hay nada de esto, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cuán importante es que seamos constantes, ¿no? Cuando una persona es inconstante en todos sus asuntos de su vida, eh, en todo lo que te propones, nunca vas a poder alcanzar, nunca va a poder alcanzar sus metas, nunca logrará sus objetivos, precisamente por la inconstancia. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Hashem, debemos perseverar en lo que hemos creído, en lo que hemos oído. Amén. Debemos ser perseverantes cuando emprendemos una obra o un trabajo para Hashem. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que muchos resultados pueden tomar un poco más de tiempo del que nosotros pensamos. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado, porque como los resultados no se dan inmediatamente, entonces eso nos hace desistir del esfuerzo, del trabajo que queremos. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo por la comunidad, quieres cambiar la comunidad y empiezas a trabajar por la comunidad y ves que la comunidad como que sí, como que no, y te desanimas, entonces nunca vas a lograr nada. ¿De acuerdo? Nunca vas a alcanzar aquello que te has propuesto. Y debes pensar que muchas de las cosas toman algo más de tiempo. Ajá. Y que para lograr los objetivos que quieres, pues debes ser perseverante, debes ser constante en lo que te has propuesto hacer. Entonces, de hecho, muchos de nosotros decimos, tenemos buenas ideas para la comunidad, para nuestra vida, para nuestra familia, tenemos muchas cosas buenas. El problema que sucede es que como veo que mi familia no cambia, que la comunidad no cambia, que donde trabajo no cambian las personas, entonces, pues desisto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos dice Jacob, el hermano de nuestro Rabbi Yehoshua? Es el hombre de doblado ánimo, es inconstante en todos sus caminos, ¿de acuerdo? Hoy dice, por ejemplo, que va a hacer una cosa, mañana ya cambió de idea, ¿verdad? Y así pasa su vida sin lograr terminar absolutamente nada. Y eso es algo que no se puede hacer, ¿de acuerdo? En esta misma carta de Jacob, capítulo 4, verso 8, se dice, acérquense a Hashem, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes de doble ánimo, ustedes inconstantes, purifiquen sus corazones. O sea, rectifiquen su vida, vuélvanse constantes, vuélvanse perseverantes, ¿de acuerdo? En la búsqueda de las cosas de Shem. Bueno, en las escrituras tenemos muchos ejemplos de constancia, de perseverancia. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Jacob? De Jacob, miren cuánto le costó tener por esposa a Rachel. ¿Cuánto le costó? 14 años. ¿Cómo lo logró? Por su perseverancia, por su constancia. 14 años para poderse casar, ¿de acuerdo? Pero lo logró. Él dijo, yo voy a perseverar,
y obviamente lo logró. ¿De acuerdo? En los tiempos del profeta Nehemías, ¿se acuerdan que a este profeta le tocó la reconstrucción del muro? Bueno, después del cautiverio de Babilonia, dicen que tenían muchos problemas para reconstruir el muro. Tanto que tenían que trabajar con armas en las manos para defenderse de sus enemigos. Entonces, a pesar de tener esta situación, ellos nunca se desanimaron, no desistieron a causa de los obstáculos ni de la oposición que llegaron a tener. Entonces, la invitación, hermano, es para que no desistas. Obviamente, en esta vida vamos a tener muchos obstáculos, muchos impedimentos que no nos van a permitir cumplir con nuestros propósitos, con nuestras metas, pero tenemos que esforzarnos, ¿de acuerdo? Como sucedía con este rab Abraham, que estaba dando su plática y pues obviamente antes no había celulares. Decía, pues hablo desde aquí, ¿no? Tenían que salirse, buscar un teléfono público y desde allí hablarle a su madre para decirle Laila todo. No había impedimento. Nunca lo hay si la persona así lo quiere, así lo desea. Entonces, si nosotros quisiéramos alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y nuestras metas espirituales en Hashem, debemos ser perseverantes, ¿de acuerdo? La inconstancia no nos va a permitir alcanzar un nivel espiritual mayor. Entonces, alguien, mis amados hermanos, de que nosotros tenemos que aprender siempre y buscar siempre su ejemplo es nuestro Ribi Yehoshua. De él aprendemos toda nuestra vida espiritual. Algo que aprendemos de nuestro Ribi lo encontramos en Lucas capítulo 5, verso 16. Dice así: a menudo Yeshua se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Debido a la agenda de nuestro Ribi, debido a que la gente pues siempre lo acosaba, él tenía que buscar lugares para estar solo y para orar y pedir a Hashem fuerzas y pedir a Hashem sabiduría, entendimiento, ¿de acuerdo? Así que buscaba siempre lugares para donde estar solo y poder dirigirse a Hashem, a poder hacer su tefilá. Y eso era algo que hacía obviamente todo el tiempo. Él no dejaba de hacer eso. ¿De acuerdo? De hecho, en Marcos 1:35 se dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Yeshua se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Así que, ¿qué había tomado él? Levantarse muy temprano y ponerse, buscar a Hashem en tefilá. Entonces, ¿cuándo lo hacía? Todos los días. Escuchen bien, todos los días. Para él no había que estaba lloviendo, que no estaba lloviendo, que hacía frío, que no hacía frío. Para la persona que decide tomar algo sobre sí, implementarlo en su vida, no tendrá obstáculo alguno. ¿De acuerdo? Y como les dije, puede ser algo pequeño. Puede ser, es un ejemplo, ahora que volvamos a reunirnos, puede ser el ejemplo como ponía el Rab Preda, me parece. Si nunca llegué tarde al Bet Midrash, solo eso. ¿No? ¿Por qué tuvo usted larga vida? Porque nunca llegué tarde a la casa de oración, a la enseñanza. Nunca llegué tarde. O sea, siempre fui el primero. Y por eso por eso tuve larga vida. Entonces, como estamos diciendo, puede ser algo pequeño. No necesitamos hacer el mandamiento más grande. No, algo pequeño. Pero si lo tomas para ti, eso es lo que te va a dar larga vida aquí y te hará entrar al mundo venidero. Entonces, nuestro Ribi Yehoshua no importaba
Todos los días se levantaba a orar de madrugada o a buscar lugares solitarios para orar. Constancia. Amén. Ofrenda continua. Lo que importa es la constancia. Lo que importa es que no dejemos de hacerlo. Entonces, como vamos a terminar con esto, como dijo Shaul, no nos cansemos de hacer bien. El problema es dejar de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, en esta tarde los hemos invitado a seguir el ejemplo de la ofrenda continua. Algo muy pequeño, pero con mucho valor debido a su constancia. Pues bueno, llegamos al final de la enseñanza en esta tarde. Como siempre, esperando, mis amados hermanos, que lo que enseñamos desde este lugar tenga efectos espirituales para todos nosotros. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, sigan teniendo un hermoso día de Shabbat, como decimos siempre, contentos y agradecidos con nuestro Padre Todopoderoso. Y que más tengamos una buena semana, una semana llena de bendiciones. Así que, con la ayuda de Hashem, el próximo Shabbat estaremos nuevamente con ustedes, si Hashem lo permite. Shabbat Shalom.